Y dice así la palabra del Señor. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias por un día más que nos das de vida. Gracias por el poder estar aquí en tu casa juntos con el único propósito de conocerte más. Te pido que en esta tarde, Señor, nuestros ojos sean abiertos a la hermosura de tu palabra y de esos siervos, tal como Pablo, como Timoteo, que nos muestran un camino digno de seguir. Señor, ayúdanos a ser fieles, siervos tuyos para gloria de tu nombre, pero para beneficio de nuestra iglesia y de nuestra comunidad. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Cuántos de ustedes tienen una idea de dónde se encuentra la ciudad de Colosas? Para los que están en casa, si no lo ha puesto Daniel, ahorita va a cambiar para que puedan ver el mapa. Aquí está la ciudad de Colosas. Y entonces, si estudias un poco concerniente a esta iglesia, te vas a dar cuenta de que el apóstol Pablo no fundó esta iglesia. Déjame retroceder. ¿Cuántos de ustedes en su caminar cristiano han llegado a un punto donde se sienten cansados, fatigados, como que ya quieres tirar la toalla? El desánimo llega a tu vida donde dices, híjole, ya no puedo más, ¿no? Quiero que veas para los que están atrás lo siento, pero aquí empieza una jornada del apóstol Pablo. Está en Antioquía, de hecho yo ni puedo leer las ciudades aquí. Gana todo en dirección aquí. Y va a llegar a Listra, que vamos a ver en un momento, Iconio, Antioquía de Pisidia, y después llega a Colosas y continúa. Entonces recuerda que en el tiempo de Pablo no había aviones, ni carros. Esta jornada, puro caminar. Caminar, o me imagino en burro, en caballo, pero sigue de aquí a Éfeso, sube hacia el norte, Esmirna, Pérgamo, Troas, y cruza el mar y entra ya en Macedonia, baja, se regresa. Increíble, ¿no? Lo que tú estás viendo aquí es su tercer viaje misionero. Había 2 antes que este, muy similar. Ahora yo te pregunto, preguntémonos en esta tarde, ¿no? ¿Qué tanto hemos viajado para el Señor? Imagínate lo que hizo este hombre, increíble, ¿no? Entonces, la iglesia de Colosas no fue fundada por Pablo. Entonces, vete a Hechos capítulo 19. ¿Dónde estás? Vamos a leer bien rápido aquí. Más para que, si no tienes Biblia, acércatele a alguien, porque vamos a leer mucha Biblia hoy. Espero que tenga sentido lo que vamos a ver en esta noche. ¿Están ahí? ¿No les dije? Hechos 19. ¿No les dije, verdad? Híjole. Hechos 19, verso 1. Y dice así la palabra del Señor. Dice: aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud,
Se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Detente allí, te lo voy a leer una vez más. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Toda Asia. Y aquí está Éfesos. Aquí está Pablo predicando en la escuela de este tirano. Y el evangelio se empieza a expandir por todo Asia. Continúa y dice el verso 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pablo obró de una manera increíble aquí, por 2 años y 3 meses en Éfesos. Y entonces, a través de su predicación, muchos creyeron y salieron y plantaron iglesias, una de las cuales fue la iglesia de Colosas. Y entonces, cuando empiezas a estudiar estas cosas, te das cuenta lo hermoso que es Dios. En el evangelio, en el cristianismo, no hay coincidencias. Entonces, en la ciudad de Éfeso estaba el pastor, el que iba a ser pastor de la iglesia de Colosas, un señor que vamos a ver más adelante en este libro que se llama Epafras. Epafras está escuchando el mensaje de Pablo en Éfeso y regresa a su ciudad de Colosas. Y allí planta una iglesia. Y Pablo, siendo un apóstol, siempre estaba conectado con las iglesias que él había plantado y otras que no. Curioso porque si sigues este proceso, Pablo está, después de este viaje, este viaje de Pablo termina aquí en Jerusalén, donde es arrestado, y ya después de ser arrestado se lo llevan, después de estar como 2 años ahí en la ciudad de Cesarea Marítima, y se lo llevan hasta Roma. Imagínate. Y se lo llevan a Roma, y estando en Roma, repito, en el cristianismo no hay coincidencias. Pablo está encarcelado en Roma, y lo tienen encarcelado, y de pura casualidad, y no hay casualidad en el cristianismo, se topa con un muchacho allí estando. Si te vas al final del libro de los Hechos, al capítulo 28, te vas a dar cuenta de que Pablo está encarcelado, pero lo tiene en una casa. Y tiene libertad y lo visitan y le llevan cosas. O sea, están sosteniendo a Pablo en esta casa donde está encarcelado. Y allí llega un muchacho que se llama Onésimo. No sé si te ubicas. Onésimo era un esclavo, y ese esclavo le pertenecía a un señor que se llamaba Filemón. En tu Biblia hay un libro con el título de Filemón. Y entonces Pablo está encarcelado en Roma y le llega ahí este esclavo que se da, no puedo decir eso, que huye de su dueño Filemón, y llega a Roma, y Pablo empieza a hablar con él, le comparte el evangelio, y Onésimo recibe a Cristo en su corazón. Y repito, no hay casualidades en el cristianismo. Resulta de que Pablo conoce a Filemón. ¿Por qué? Porque Filemón era uno de los líderes en la iglesia de Colosas. Entonces Pablo le escribe una carta a Filemón, en pocas palabras, diciendo: mira, aquí literalmente tengo tu propiedad, tengo tu esclavo, y te lo voy a mandar, pero ya te lo voy a mandar cuando lo recibas, no lo recibas como esclavo, sino como un hermano. Y entonces Pablo está en Roma encarcelado y está haciendo ministerio de evangelización, algo glorioso, ¿no? Y mientras esto está sucediendo, las cosas se están armando en Colosas. ¿Por qué? Porque se está infiltrando la enseñanza de gnosticismo mezclado con los judaizantes, al punto de que Epafras no sabe qué hacer, no sabe cómo lidiar con esto. Entonces Epafras se sube en un avión y se va desde Colosas hasta Roma. Ya no se ve, ¿no? Pero no había aviones. Epafras casi a puro patín hasta Roma. Estamos hablando de cerca de 2,000 kilómetros.
hace este viaje, llega a Roma, llega aquí a esta casa donde tienen a Pablo, y ahí está Onésimo. Onésimo ya tiene la carta de Efesios, la carta de Colosenses y la carta de Filemón. Epafras se queda ahí para ser instruido por el apóstol Pablo concerniente a estas falsas enseñanzas que se están infiltrando en la iglesia. Y Pablo manda a Tíquico juntamente con Onésimo para entregar estas cartas a sus debidas iglesias. Y repito, Pablo se queda aquí en esta iglesia. Epafras se queda con Pablo para ser instruido. Y entonces llegamos a la persona de Pablo, porque la primera palabra que vemos en el verso 1 dice Pablo, ¿no? Y tal como Pablo, tú y yo tenemos un pasado. Pablo tenía un pasado. Y entonces quiero que veamos la persona de Pablo en esta tarde. Entonces acompáñame a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. ¿Y están ahí? Y nomás para que se puedan ubicar, este es el teatro en Éfeso. Entonces, la primera escritura que leímos fue en Hechos, ¿no? Donde Pablo llega a la ciudad, está ahí por 2 años. Si sigues leyendo más adelantito, vas a tener esta historia donde Pablo tiene hay un encuentro entre unos, según que querían expulsar demonios. Y entonces ahí, interesante la historia, léela, pero si continúas vas a seguir al verso 23, donde tiene el título de El alboroto en Éfeso. Y ahí es donde quieren matar a Pablo. Pablo está en este lugar. Y entonces, en este lugar cabían 25,000 personas. Imagínate. No sabemos cuántas personas estaban ahí, pero ahí Pablo quiere salir al frente de toda esta multitud, pero le dicen, no salgas. Pero este es el teatro de Éfeso. Aquí estuvo el apóstol Pablo. Y obviamente en Éfeso es donde tenían el templo de Diana. El templo de Diana. Este es el templo el día de hoy. Y así se miraba en el tiempo de Pablo. Y aquí es donde Pablo está ministrando por más de 2 años. O sea, se entrega con una pasión. Pero regresa a Hechos capítulo 7. Déjame saber cuando estés ahí. Hechos capítulo 7, verso 54. ¿Están ahí? Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían. Obviamente, para darle contexto, Esteban está predicando, ¿no? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí tenemos en la palabra de Dios la primera escritura donde se menciona a Pablo. Y obviamente no se llama Pablo, se llama Saulo. Y vemos de que si lees profundamente esta sección, te vas a dar cuenta de que los judíos mandaron a testigos falsos para que se pudiese apedrear a este joven, Esteban. Y entonces estos judíos, testigos falsos, llegan, se quitan sus mantos y van y se los ponen a los pies de Saulo, de Pablo, recibiendo autoridad para poder proseguir y quitarle la vida a Esteban. O sea, imagínate, el día de ayer por la mañana, a mediodía, fuimos a ver un partido de béis de mi sobrino. Tiene 12 años y estaba yo
parado atrás de donde se pone el catcher, y estos chavitos de 12 años tiran fuerte, curvas. Dije, no juegues. Imagínate que hombres ya maduros te estén tirando piedras de tamaño de una pelota de béisbol o más grande. Y es lo que hicieron con Esteban. Y el que dio esta autoridad es Pablo o Saulo. Y entonces, aquí vemos por primera vez a este hombre. Y no es cristiano. Y ahora ve conmigo a Hechos capítulo 9. Vamos al 8. Vamos a ver esto primero, al 8. 8. ¿Están ahí? Verso 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este es el historial del apóstol Pablo. Ahora sí, al capítulo 9, verso 1. ¿Están ahí? Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a leer el verso 15 una vez más. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Familia, tenemos que entender que en esta vida vamos a padecer. Es parte del paquete. Es parte del paquete de ser cristiano. Y entonces esto es bien interesante porque Ananías tiene esta chamba, ¿no? De ir a orar por este asesino de cristianos. Y entonces hay una transformación increíble en la vida de Pablo. Y ahora quiero que veamos a Pablo en acción.
Y al ver todo esto, quiero que por un momento en tu vida, no que te compares a Pablo, no estamos aquí para compararnos. Estamos aquí para reflexionar y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con esta vida que Dios me ha prestado? Porque Pablo era cristiano. Nosotros somos cristianos. Pablo tenía 2 pies. Tú tienes 2 pies, 2 manos. Dios te ha escogido, así como escogió a Pablo. Y obviamente Pablo era un genio, ¿no? Si te pones a estudiar la vida de este hombre, es increíble. Curioso porque el día de hoy a mí me da mucha tristeza con nuestros jóvenes que han salido a la universidad, porque salen a la universidad, es una institución bien secular, se les enseña todo en contra de la palabra de Dios. En particular hay clases donde enseñan concerniente a Pablo, que Pablo no era muy inteligente, que era un intolerante, que odiaba a los homosexuales y este hombre era un genio. Este hombre hablaba hebreo, arameo, griego y se cree que también el latín. Se cree que el promedio de lo que él viajaba cada día eran 20 millas para servir al Señor. Y están viendo en el mapa lo que este hombre viajó. Y si tú checas tu Biblia, te vas a dar cuenta de que este hombre escribió cerca de la mitad del Nuevo Testamento, 13 libros. Y muchos creen que también escribió el libro de Hebreos. Si es así, son 14. Y si te pones a leer el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que desde el capítulo 13 hasta el final, hasta el 28, todo se trata de Pablo. ¿Sí? Increíble, ¿no? Pero quiero que veamos un día en la vida del apóstol Pablo. Ya no es Saulo, ya es Pablo. Entonces acompáñame a 2 de Corintios. Creo que es 2 de Corintios. Bueno, ahorita vamos a llegar a esa porción. ¿Están ahí? 2 de Corintios capítulo 11. Y de aquí nos vamos a ir a otra porción. 2 de Corintios capítulo 11, verso 22. ¿Listos? Pablo dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo yo más. Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Acaso a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Este hombre sufrió. Y ahí en el verso, ¿dónde estás? 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. Ahora vete de regreso a Hechos. Vamos a ver un día en la vida de Pablo. Hechos capítulo 14. Déjame saber cuando estés ahí. Verso 8. Honestamente, este hombre estaba loco. Pero cuando digo loco, por Cristo. No, loco por Cristo. Hechos capítulo 14, verso 8 dice,
¿Sí están ahí? Se oyen hojitas. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate. ¿Quién se levantaría? Dice: levántate, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y si sigues leyendo ahí, o sea, los quieren adorar. Verso 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. O sea, lee allí, sacan animales, quieren sacrificar animales para ellos, le están diciendo que son dioses, ¿no? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Yo no sé si te han pegado a ti con un balón, o de chiquito, si ya ves que uno de chiquito las cosas que uno hace, si yo me rapo, vas a ver todas las cicatrices que tengo, de las pedradas que me daban de chico. Duele. Verso 20. Lo arrastran fuera de la ciudad, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, tal vez te estás preguntando: oye, ¿qué onda? ¿Por qué nos estás dando toda esta información? Yo soy así, ¿no? Si ves el mapa, donde acaban de apedrear a Pablo es en Listra. O sea, ve a este hombre. Él está predicando al punto donde, o sea, la gente está llegando a Cristo. Dios lo usa para sanar a un paralítico, a un cojo de nacimiento. Y la gente está tan impresionada que piensan que son dioses, él y Bernabé, y los quieren adorar. Y ahí, si lees todo, dice que ellos se rasgan sus vestiduras, sus vestidos, y no quieren que se les adore. Y después, en un momento, la gente que los está adorando, ahora los está apedreando a él. Y lo agarran y lo arrastran porque piensan que está muerto. Lo sacan fuera de la ciudad y están los discípulos todos agüitados. ¿Qué onda? Nos mataron a Pablo. Y de repente se levanta. ¿Y qué es lo que hace? Y regresa a Listra. Vuelve a entrar a la ciudad. Este hombre está loco por Cristo. Y hay algo aquí bien chido. 14, 21. Y aquí es donde, como la mente no me funciona bien a mí, ¿no? Espero que se conecte contigo. Dice el 20, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad. Entró de vuelta a Listra y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Llega a Derbe y después de anunciar el evangelio en Derbe, aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, ¿volvieron a dónde? Regresa a Listra. ¿Qué onda con este? Regresa a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y el verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Les está diciendo a los discípulos: oye, esto es parte del ministerio. Si te dijesen a ti: oye, parte de ser cristiano es de que te van a apedrear, ¿entrarías? Pero ojo con lo que dice ahí: confirmando los ánimos de los discípulos.
pastor, todavía no entiendo esto. Colosenses 1, verso 1 y verso 2. Pablo, ya estamos viendo la vida de Pablo, ¿no? Su pasado como Saulo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Y quién más? Y el hermano Timoteo. Ahora, Hechos 16. A ver si puede hacer la conexión. Hechos 16, verso 1. Dice, después llegó a Derbe. ¿Y a dónde? Vuelve a regresar a Listra, después de que casi lo dejan medio muerto ahí. A Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo regresa a Listra y ve a Timoteo. Y tienes que entender de que Timoteo estaba presente cuando, así lo creo yo, puede que no sea, pero yo tengo la certeza de que Timoteo estaba presente cuando están apedreando a Pablo. Cuando se lo arrastran fuera de la ciudad y después enseguida Pablo regresa. O sea, ¿qué onda con este hombre? Vuelve a regresar, se va, vuelve a regresar y ahí dice el verso 22 que acabamos de ver, él regresa la segunda vez para, ¿cómo dice? Afirmar a los discípulos. Y regresa por tercera vez y Pablo dice, Timoteo, vente. Y Timoteo dice, vámonos. Yo te quiero preguntar en esta noche. Estamos viendo aquí la vida de un hombre entregado completamente a Dios. Y se menciona a Timoteo, un joven. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿a quién sigues? Tú como cristiano, como un hombre cristiano, como una mujer cristiana, ¿a quién sigues? ¿De quién estás aprendiendo? Y déjame decirte, tú necesitas una persona, si eres hombre, necesitas un hombre en tu vida que esté influenciando tu vida de una manera positiva, cristocéntrica. Si eres una mujer, necesitas una mujer. Sea mujer o sea hombre, hombres con hombres, mujeres con mujeres, necesitas una persona que sea mayor que tú, que te influencie, que te discipule, que te enseñe cómo vivir una vida cristiana. Una persona que no está intimidada de ti, que te va a decir tus verdades. Y cuando digo tus verdades, tus defectos, tus pecados. Todos necesitamos una persona como Pablo en nuestra vida. Y tú continúas leyendo todo esto y te vas a dar cuenta lo que Pablo hace con Timoteo. Y al final del día, porque Pablo en este momento, como hemos visto, Pablo está encarcelado en un hogar, en una casa, pero de ahí va a ser trasladado a otra prisión en Roma, donde los últimos momentos de su vida le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, ven. Y Timoteo es el único que está ahí con él. Una relación de padre e hijo. Y todos necesitamos eso en nuestra vida. Colosenses 1, verso 1 y 2, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. Pablo, su nombre significa pequeño. Pequeño. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo no se autodenominó apóstol, como lo vemos el día de hoy en muchas iglesias. El día de hoy hay muchas iglesias donde tienes profetas, apóstoles y tienen su etiqueta. Nunca se me va a olvidar una vez aquí, cuando apenas empezamos la iglesia, había un señor que tenía como, ¿ya ves cuando vas a una tienda y tienen ¿cómo se dice en español? Su gafete con el nombre. Tenía un gafete que decía evangelista mundial. Oye, bro, le dije, ven, a mí no me digas brother, yo soy evangelista mundial. Y así hay profetas, apóstoles. Me ha tocado también con un apóstol. Oye, brother,
tengo esa costumbre, oye, brother, yo no soy brother, yo soy tu apóstol. Y te vas a topar con personas así. Pablo no era uno de estos. No se autodenominó apóstol. Y aquí dice, fíjate lo que dice aquí. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que Pablo fuese su apóstol, su mensajero. Y recuerda lo que vimos en Hechos. Cuando el Señor envía a Ananías y Ananías le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si lees el historial de Pablo, era un hombre solitario. Pablo no tenía una mansión, no tenía un carro de año. Él sufrió frío, naufragio, hambre. O sea, él le navegó. El apóstol Pablo fue apóstol por la voluntad de Dios. Fue su llamado. Fue su llamado. En la iglesia tenemos personas que sirven, ¿no? Que conocen bien su llamado. Y si tú llevas más de un año en la iglesia, tú te das cuenta de que, hay muchos problemas aquí en la iglesia. Problemas que vas a encontrar en una familia. ¿Sí? Yo no sé ustedes, pero, yo donde con mi familia había muchos problemas. Eso es típico, pienso yo, en una familia. Y en la iglesia hay problemas, crítica, murmuraciones, pleitos, divisiones. Pero pastor, eso no es bíblico. La 1 de Corintios. En la iglesia de Corintios había, ¿para qué ir ahí? No, simplemente lee. Pablo tiene que escribirles 1 de Corintios para poner orden en esa iglesia que estaba bien disfuncional. Una iglesia que se emborrachaba dentro de la iglesia. Ya vimos todo lo que sufrió Pablo. Cuando tú tienes un llamado, por más difícil que se ponga la situación, tú no puedes decirte, ok, dice el gabacho, I quit. A veces dan ganas, ¿no? Dan ganas de tirar la toalla, pero cuando tú entiendes el propósito en tu vida, cuando tú entiendes de que tu llamado es la voluntad de Dios, tú no puedes tirar la toalla. Y Pablo conocía bien la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era de que lo había llamado, escogido para ser un apóstol. Y por más difícil que se ponía la situación en su vida, él no podía cuitear, dice el Pocho. Por eso tú ves esa lista de todo lo que él padeció, todo lo que él sufrió. Lo apedrearon y se levanta y sigue. ¿Quién hace eso? Está en mar abierto y está naufragando. Lo robaron, lo golpearon y después de todas las golpizas que le daban, seguía hasta el punto de que le cortan la cabeza. ¿Por qué? Porque entendió la voluntad de Dios en su vida. Y yo te pregunto, ¿conoces la voluntad de Dios para ti? ¿Conoces cuál es tu llamado? Porque muchos tienen la mentalidad de que yo voy a llegar a la iglesia y la iglesia es como un club. Sí, llego, escucho y escuchas la palabra de Dios, alabas al Señor y como que te sientes mejor y no pasa de eso. Pero la palabra de Dios es clara. Dios, así como escogió a Pablo, te ha escogido a ti. Y tú tienes un propósito en tu vida. Tú tienes un llamado en tu vida. Pero pastor, yo no sé cuál es mi llamado. Bien sencillo. Para los que están aquí que son casados, si eres casado, si eres esposo, entonces tu llamado es tu esposa. De amarla, de santificarla, de instruirla.
Si eres esposa, tu llamado es de ser una esposa sumisa, amorosa, respetuosa, que apoyas a tu esposo. Si eres padre, tienes el llamado de instruir bien a tu hijo, a tu hija, en el camino del Señor. Si eres madre, por igual. En tu trabajo tienes el llamado de ser un ejemplo de Cristo, de trabajar. Así de sencillo, de trabajar, de no ser perezoso, de ser un buen mayordomo de lo que Dios ha puesto en tu vida. Para los que están aquí, que son solteros, si eres soltero, tu llamado es de glorificar a Dios en tu soltería, seas hombre, seas mujer. Si eres viudo, si eres viuda, tienes que glorificar a Dios en ese estado en el cual estás. Si eres parte de esta iglesia, Dios te ha puesto en ciertos ministerios. Cualquiera que sea ese ministerio, hazlo fielmente y con excelencia. Y muchos aquí tienen llamados. Creo que la mayoría de ustedes ya saben que muy pronto se nos va a ir nuestro hermano Benjo. ¿Por qué? Porque él tiene el llamado de ser pastor. Y está dejando todo para irse al extranjero, para irse. Esto tiene que ser del Señor, ¿no? O sea, ¿quién deja Estados Unidos para irse al DF? O sea, no. ¿Quién hace eso? O sea, tienes que estar bien loco. Pero cuando Dios te llama, estamos viendo lo que Pablo está haciendo. Entonces, cuando Dios pone ese llamado, por más que quieras detenerlo, correr, huir de él, si Dios ha puesto un llamado en tu vida, tienes que ser obediente. Yo recuerdo hace 17 años me senté enfrente del pastor Lance, que es mi pastor, y ya llevaba yo más de 3 meses donde no le daba una respuesta. Mi pastor me dijo, oye, ¿tú sabes que Dios te ha llamado para esto? Y le dije, sí. ¿Y luego qué esperas? No, pues dame tiempo. Pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses. Me habló, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás esperando? No, pues nada. ¿Ya decidiste? No. Necesito saber. Pasó otro mes. Mi respuesta iba a ser no. ¿Por qué? Porque me daban ñáñaras. ¿Sí saben lo que es eso? Miedo. O sea, yo tenía 30 años. Y en aquel entonces había 10 personas y las 10 personas que había eran todos mayores que yo. ¿Qué les iba a enseñar yo a ellos? Me decían Juanito. Todavía me dicen Juanito, ¿no? Pero el mayor temor aparte de ese era el número 1. De que, o sea, ¿quién soy yo para enseñar la palabra de Dios? Pero mi mayor temor era el dinero. Muchos estamos agarrados del dinero, de nuestros trabajos. Yo tenía buen trabajo. Tenía buen trabajo, estaba bien cómodo. Tenía más de 2 meses de vacaciones, bueno, como 3. Plan de jubilación, seguro médico. Acababa de comprar mi carro, que ya por 25 años quería comprar, bueno, 30. Y entonces yo llego, en mi mente ya llego delante del pastor y le digo, no voy a hacer esto. Y era un miércoles y la cita la tenía el jueves, porque antes teníamos los servicios los miércoles. Y estábamos arriba en el santuario de arriba. Y entonces termina el servicio, mi Sarita estaba chiquitita. Y en aquel entonces, lo crean o no, pero sí, y lo siento por los que eran parte de eso, pero yo dirigía la alabanza. Y luego Dios me mandó a Marcos, dije, gloria a Dios. Pero cuando empezó Marcos, créanme que no era como hoy. O sea, no les cuento la primera vez que cantó un canto. Si está aquí Marcos, te la va a contar. Pero en fin, termina el servicio y yo estoy metiendo mi guitarra en el estuche y no sé si has entrado al santuario pequeño, yo la estoy alzando y en eso entra Sari. Llega de su clase y estaba chiquita, ya está más, bueno, todavía está chiquita, ¿no? Está chaparrita, pero tenía, ¿qué? 7, 8 años. Y llega y tiene una manualidad que había hecho en la clase y tenía sus manitas y tenía el verso, mi Dios proveerá para todas tus necesidades. Porque dentro de mí el temor que yo tenía era el dinero. O sea, ¿cómo voy a dejar este trabajo buenísimo que tengo para venirme aquí a una iglesia como de 20 personas
y no me van a pagar lo que gano allá, y es en Él. Y vi eso y en ese momento es del Señor porque fue un quebranto, no podía parar de llorar. Eso fue hace 17 años y el Señor ha proveído. Y cuando Dios te llama, tienes que obedecer. Y la penúltima cita que yo tenía con mi pastor cuando él me dijo, mira Juan, te voy a dar hasta el próximo jueves para que me des una decisión, pero recuerda esto, si tú me dices que no, tú bien sabes que vas a estar viviendo en desobediencia. Y desobediencia es pecado. Entonces, si tú tienes un llamado de parte de Dios y no lo estás llevando a cabo, estás en desobediencia, estás en pecado. Y créeme que Dios se va a glorificar en tu vida tal como lo hizo con Pablo. Porque en tus debilidades Él va a ser glorificado. Entonces, pregúntate si tú conoces la voluntad de Dios en tu vida. Híjole, vamos a aterrizar esto. Colosenses 1, verso 1 nuevamente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo escribe esta carta de Colosas, obviamente a la iglesia de Colosas, también para que se leyera en la iglesia de Tesalónica y a las demás iglesias, en particular a la iglesia de Oxnard. Esta carta va a ser para nosotros. Y Pablo nos va a enseñar cosas hermosas. Y lo que quiero que veas aquí, en el verso 2, es a los santos y fieles hermanos. Cuando Pablo usa la palabra santo, ¿cuántos de aquí tienen un trasfondo católico? La mayoría. Cuando Pablo usa la palabra santo, no está hablando de los santos que están detrás de vitrinas. No está hablando de santos cuando vas a la Super, a la Vallarta, y hay esa sección donde hay puras velas que tienen santos. No está hablando de santos que son escogidos por hombres. Está hablando de santos que son escogidos por Dios. El pecado existe en tu vida y en la mía. Si tú estás aquí en esta noche y dices que no eres pecador, eres un mentiroso. Porque la palabra dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. El pecado es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Vamos a pecar, pero no es lo que somos. Y esto es bien importante porque muchos cristianos dentro de la iglesia no conocen su identidad. Y muchos el día de hoy están traumados por el pasado en sus vidas. Y hay un efecto que suele suceder en nuestra vida por cuestión del pasado. Y hay tantas cosas que ha afectado nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes se criaron en un hogar disfuncional, donde día tras día tus padres nunca te afirmaron, no te bajaban de idiota, de estúpido, no sirves para nada. Y no voy a mencionar las otras palabras que hemos acostumbrado a escuchar. Y siempre nos estamos comparando. Es que yo estoy chaparro, yo quisiera estar alto, yo estoy flaquito, yo estoy gordo. Y te ves en el espejo y dices, híjole, no es... Bueno, vamos a hablar con las mujeres, ¿no? La mujer dice, es que no soy bonita. Y siempre hay una comparación. Entonces, si no eres bonita, ¿eres qué? Eres fea. Y esa es la batalla de la mente, donde siempre estás comparándote a otras personas y uno solito, o sea, te acabas. Y nos comparamos a otras personas
pensamos que somos personas de acuerdo a cómo se nos instruyó, cómo se nos crió, lo que dice todo el mundo, pero no concerniente a lo que Dios dice de nosotros. Y aquí Dios nos dice a nosotros, a los santos, Dios te ha apartado para Él. Dios te escogió y te apartó para tener una relación íntima, gloriosa con Él, con el Creador de todo el universo. Y no importa lo que dice el mundo, tú eres escogida, tú eres escogido, eres santo. Tú has sido apartado por Dios para Él y para glorificarle. Obviamente todos tenemos un pasado, ¿no? Todos tenemos un pasado. Yo siempre en consejería le digo a las personas, mira, todos tenemos un pasado. Tu pasado ¿no recuerdan? Tu pasado te explica, pero no te define. Y todo lo que se te dijo en tu niñez piensas que eso es lo que eres y no. Tu pasado te explica, pero no te define. Dios te está diciendo en esta noche, tú eres santo. Yo te amo. Te amo eternamente, incondicionalmente, de cómo te ves, de lo que has hecho, de lo que no has hecho. Yo te amo con un amor eterno. Y te he escogido y te he apartado para mí. Entonces cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes de que eres santo, no por ti mismo, porque tienes que ver lo que dice ahí Pablo, a los santos y fieles hermanos, ¿en qué? En Cristo. Cristo es quien marca la diferencia. Tú eres lo que eres por Cristo. Tú eres santo porque Cristo te escogió y te apartó para Él. Esta carta nos va a enseñar que la totalidad de Dios se encuentra en la persona de Cristo y que estamos completos, totalmente completos en Él y solamente en Él. Nuestra identidad en Cristo, aquí nos dice Pablo, es de que somos santos, de que somos fieles. Y cuando conoces quién eres en Cristo, entonces sabes lo que tienes que hacer. Y ese es el problema con muchos cristianos el día de hoy, de que no saben quiénes son en Cristo, entonces no saben lo que deben hacer en esta vida. Cuando tú conoces quién eres en Cristo, vas a entender lo que debes hacer para Él. Hermanos, este es solamente el principio. Dios tiene tanto preparado para nosotros en esta carta. Y en esta carta vamos a ver la totalidad de Cristo en nosotros y de que Él nos completa. Tú puedes ganar una suma de dinero increíble, en los millones, puedes tener la casa más grande, puedes tener la mujer más bonita, el hombre más bonito, puedes hacerte muchas cirugías y tener el cuerpo que sueñas tener, pero no vas a estar completo. El único que te puede completar es Cristo. Señor, te queremos dar gracias por ese amor sacrificial que te llevó a la cruz, a estirar tus brazos en rescate por nosotros. Tal como dijo Gerardo, en ti somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Señor, yo pido por nuestra iglesia, porque yo sé que esta carta es para nosotros. Y yo sé que lo que tú hiciste en la vida de Pablo, lo que tú hiciste en la vida de Timoteo, en la vida de este pastor de la iglesia de Colosas, Epafras, lo quieres hacer con nosotros. Quieres que nuestras vidas marquen una diferencia, no solamente en nuestro hogar, pero aquí en la ciudad de Oxnard. Por tanto, Padre, te pido en el nombre de Jesús que desde hoy comiences a marcar cada una de nuestras vidas. Que ya no nos veamos de acuerdo a nuestro pasado, de acuerdo a lo que se nos dijo, ya sea por nuestra familia, amistades y demás, sino por lo que tú dices de nosotros en tu palabra. De que somos santos y fieles, escogidos y llamados para estar en relación contigo, el Dios Todopoderoso.
Así es que mientras caminamos contigo en esta jornada de Colosenses, Señor, que tu obra perfecta sea hecha en cada una de nuestras vidas. Sigue transformándonos más y más a la imagen de Jesús. Te lo pedimos precisamente en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.